Terminó el estado de alarma en España, pero el gobierno se esconde. Dejación de funciones. Fuera toda responsabilidad. Que aguanten las regiones y el Poder Judicial. En Moncloa andan de vacaciones. Es un tiempo de incertidumbre. Sánchez, el presidente, cree firmemente que el coronavirus ya es historia. Y luego tenemos la fotografía del horror de un mamarracho llamado Pablo Iglesias, que creyó tocar el cielo y creyó también, con una convicción absoluta, que el pueblo, todo el pueblo, era suyo. Y una economía que se arrastra. Y un gobierno que va en busca y captura del dinero de los trabajadores y la clase media, que declara la guerra a autónomos y emprendedores. Un gobierno fiscalizador que no persigue el bien común, sino que trabaja para mantener su chiringuito. Comenzamos. Terminó el estado de alarma en España, pero a nadie se le escapa que el gobierno socialcomunista nos empuja sin remedio a la más cruel incertidumbre. Al mismo tiempo, el bonapartismo sanchista propaga la desigualdad territorial amén de agigantar los agravios entre ciudadanos. Y todo ello por no querer entregar, como hubiese sido lo lógico, a las autonomías o regiones un marco normativo común. ¿Con qué nos encontramos ahora? Con el caos. Sin olvidar, por supuesto, que este caos sobreviene cuando está en marcha, y en su proceso crítico, un plan de vacunación que tiene que ir más rápido. Ya sabemos que aquí en Canarias el toque de queda sigue al recurrir el gobierno el varapalo del Tribunal Superior de Justicia. La sala da a conocer que no procede a ratificar medidas como la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno o la entrada y salida de las islas que se encuentren en nivel 3 y 4 de alerta. Leo en algún editorial de este pasado fin de semana. Tal vez Pedro Sánchez sea uno de los pocos españoles que se haya levantado este domingo con la alucinación de que el coronavirus es historia. Porque el común de los ciudadanos sabe que, por desgracia, la realidad es bien distinta. Por ello nadie comprende que el presidente haya abdicado, sí, así como suena, que haya abdicado de la primera de sus responsabilidades, que es la de gobernar. La pasada medianoche decayó el estado de alarma, pero esa situación de excepcionalidad ha dado paso hoy, sin solución de continuidad, a un estado del caos, sin legislación que permita a las comunidades autónomas seguir afrontando la pandemia. Lo que siempre hemos echado de menos ha sido un plan realmente alternativo tras la derogación del estado de alarma. Y esta carencia del mencionado plan solo evidencia una cosa: el deseo enfermizo de Pedro Sánchez de hacer creer a los españoles que él era y es capaz de todo lo bueno, cuando en realidad es el hacer de muerte, el hacedor de muerte, miseria y hambre en España. Este caos que ahora experimentamos no hará olvidar, espero, que Sánchez ha repetido hasta la saciedad que él, y solo él, estaba tomando las decisiones oportunas y necesarias. Desde ya tenemos perfecto derecho a decir que la cogobernanza ha saltado por los aires. No hay tal cogobernanza. ¿Qué sucederá a partir de ahora con el Consejo Interterritorial de Salud? Ahora lo que vamos a ver es que cada región, con sus singularidades, cuidará de sus ciudadanos, o eso se intentará hacer. Recordemos que desde el 14 de marzo de 2020 España ha estado más tiempo en estado de alarma que en situación de normalidad. Todos sabemos que el estado extraordinario se ha añadido restricciones de dudosa constitucionalidad al ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas. Este debate se ha mantenido muy vivo durante mucho tiempo. Si hablamos de las multas impuestas por infracción, hay que aclarar que en su gran mayoría están siendo tiradas abajo, o sea, anuladas,
por los juzgados de lo contencioso administrativo. España, uno de los países más castigados por la pandemia a escala global, vive a partir de ya en el limbo legal. Con miles de muertos y una economía por los suelos, este gobierno social comunista no se corta un pelo y ante los españoles se deja fotografiar como lo que realmente es. Un gobierno que parasita entre la incompetencia más absoluta y la indolencia. Y tampoco se corta un pelo al derivar hacia las regiones todas las responsabilidades cuando, en realidad, esas regiones no deberían asumir una responsabilidad que, ciertamente, no les corresponde. El gobierno se retrata entre la indolencia y la incompetencia al endosar otra vez a las comunidades absolutamente toda la responsabilidad. Pero Sánchez trata a los españoles como animales de carga y nos quita algo sagrado, o eso persigue desde el poder: banalizar nuestros derechos. Leí el sábado lo siguiente: la Fiscalía General duda de que los gobiernos regionales puedan establecer toques de queda sin estado de alarma. Y el Colegio de Abogados de Madrid predijo que el fin de la alarma abre un nuevo periodo de inseguridad jurídica. La confusión, por lo tanto, está garantizada. Pues así están las cosas, con el bicho en la calle y con un gobierno que sencillamente pasa de todo. Un gobierno que ha estado volcado en la pasada campaña madrileña, dejando a Sánchez convertido en un cadáver en descomposición, pero que, como bien sabía ser, echa la culpa a todo el mundo, menos asumir responsabilidades. Y con la pandemia, y ahora con este vacío legal, hace lo de siempre. Pedro Cuartango recordó hace poco que Jean-Paul Sartre acuñó el concepto de la mala fe, que según sus palabras es una actitud por la que el ser humano se niega a ejercer su libertad y opta por eludir la responsabilidad de sus actos. El pensador francés sostiene que en el hombre construye su existencia al elegir ser una cosa y asumir las consecuencias de sus decisiones. No hay nada más elocuente que los actos. Repitamos, el pensador francés sostuvo siempre que el hombre construye su existencia al elegir ser una cosa y asumir las consecuencias de sus decisiones. Reino Unido nos ha dejado fuera de la lista de países seguros para viajar. Lo que nos faltaba, ¿verdad? Lo evidente es que no soportaría este país ver arruinada otra temporada turística. Y aún así en Moncloa lo fían todo al azar. En estas manos estamos. Y de lo vivido hace pocas horas en muchas ciudades de España, lo único que cabe decir por mi parte es que no hay futuro si lo que tenemos es lo que hemos visto. Jóvenes sin vacunar tomaron la calle y desbordaron a las autoridades en el fin del estado de alarma. Y no están inmunizados. Ahora tenemos la alarma de las autoridades. El votante de derechas, como solo es un ser humano, no tiene derecho a tener derechos y no es sujeto de ningún derecho humano. Más o menos. De esto me he dado cuenta bajo el actual periodo de desgobierno o de tiranía con el PSOE y toda la extrema izquierda al mando. Los que somos de derechas, no somos ni siquiera seres humanos. Volvamos al comienzo. El votante de derechas, como solo es un ser humano, no tiene derecho a tener derechos y no es sujeto de ningún derecho humano. Para la izquierda, que levita, las derechas no tenemos derecho a tener derechos. ¿Qué somos, pues? Una rareza. Condenados, supongo, al exterminio. Por lo menos en España. Pero las derechas ganan elecciones libres, como las de Madrid. Y ganarán las que están a la espera de celebrarse. Y la derecha, la derecha, volverá a la Moncloa. Y cuando hablo de derechas, señalo a liberales,
conservadores, democristianos. Hay un hombre que dejó el poder. Se llama Pablo Iglesias. Y dejó el poder porque aseveró que desde el poder no podía ejercer el poder. Más o menos. A buen entendedor, en definitiva, pocas palabras bastan. Pablo Iglesias quiso decir que, aun siendo vicepresidente, la cosa estaba controlada por el tío Sánchez. Juan Carlos Girauta, ex Ciudadanos, formidable articulista, saca la mejor foto de Pablo Iglesias. Creo que ustedes, si son de derechas, merecen quedarse con la fotografía de Pablo Iglesias. Pero sobre todo, si son demócratas, merecen quedarse con esta fotografía que saca, repito, Juan Carlos Girauta. Escuchen, debemos centrarnos en Iglesias porque se ha ido y porque merece una despedida algo más sutil que la que le están dando. Tú, que viste tu rostro convertido en icono, che redivivo, impreso en papeletas electorales por tu tirón. Quien tuvo no retuvo. Tú que tenías a los periodistas del Congreso subyugados, al punto que combinabas lo imposible, avergonzar a una profesional por su indumentaria y lograr que se sentaran en el suelo de un noble salón decimonónico para escucharte, oh maestro, en confuso montón. Tú, líder que fuiste, tú, caído por arrogancia, tú, con tanto futuro a tus espaldas, eres un ingenuo. Creías que el poder existía, una ilusión de la que yo me libré hace 40 años. De ahí tu gran decepción cuando llegaste a la vicepresidencia. Pasaron los meses y comprendiste lo que había. Incómodo oropel. Una agenda que dejabas a menudo en blanco porque se te antojaba un desperdicio de divinidad el reunirte con plastas. Es que el cargo, al final, es atender a pesados. Y no habías hecho una revolución para eso. Tenías la atención de los medios. Te dijiste, ¿esto era? Pues vaya mierda. Sí, Pablo, se te pasó que estábamos en España, Europa, siglo XXI, y no en Sierra Maestra, venas abiertas de América Latina, finales de los 50. Se te pasó todo, tío, pero todo. Te comía el mono de arenga, así que tu única posesión era una carencia. En el despliegue de brocha gorda que había que esperar, tus adversarios, más todos aquellos a los que has tocado las narices, que son millones, se centran en tus posesiones materiales y en tu vida privada. A mí eso no me importa. En lo personal, os deseo lo mejor, pero insisto, Pablo, naciste en el continente y en la década equivocada. Dadme algo, aunque sea un megáfono, pero el megáfono y los coches flamantes y los escoltas a puñados casan mal. No importaba. Viste una campaña a mano, en el propio Madrid, y levitaste como una lama. Te funcionaba como un cohete en los primeros años de vida pública. Y añado yo, Lorenzo de Ara, ay de los que somos de derechas, e incluso ay de esos que son de izquierdas si esto fuera Venezuela y tú, Nicolás Maduro. ¿Qué harías con nosotros, Pablo? Iniciamos con la marcha de Iglesias y la victoria de Ayuso un nuevo ciclo político. Ya lo verán ustedes. Todo está cambiando y esperemos que para mejor. Lo que todavía hoy añoramos, los que en verdad queremos el bipartidismo imperfecto, es no perder la esperanza de una acción política de altura, que no es otra cosa que una acción política al servicio del interés común. Asegura César Calderón lo siguiente. Bienvenidos a un nuevo ciclo político, una era que descansará en los siguientes pilares electorales. Esto dice César Calderón. Promiscuidad electoral. La fidelidad a las siglas preocupa a menos de la mitad de los ciudadanos. Si solo vendes siglas, eres cadáver. Principio de realidad. Los partidos que se preocupan por problemas inexistentes serán barridos de los parlamentos. Los que en cambio hablen de los problemas reales de la gente, triunfarán. Nueva aritmética. 3 no ganan, 2 sí. Es decir, si la derecha se divide en 3 partidos, pierde.
si solo se divide en dos, gana. Es así de sencillo. Y a la izquierda le pasa exactamente lo mismo. Es que hay que leer para tener derecho a opinar. Y el derecho a votar. Todo el mundo tiene derecho a ejercer ese gesto tan liberador. Menos mal que esto no es la Venezuela de Pablo Iglesias, perdón, de Nicolás Maduro. Y para esto se nos ha quedado Iglesias, un hombrecillo que ordenó que lo llamaran el profeta del asalto a los cielos. Para hablar de economía hay que leer a los que más saben, y los que con más claridad hacen llegar las palabras para que los profanos podamos entender y no estar en un permanente fuera de juego. España hoy se la juega económicamente. Y sobre todo, el gobierno de Sánchez nos quiere hacer creer que para solucionar todos los problemas que nos aquejan, lo imprescindible es subir los impuestos, encarecer la vida y esquilmar los bolsillos. ¿Pero los bolsillos de quién? Los mentirosos del gobierno y de los medios de comunicación afines a este gobierno dicen siempre que serán los bolsillos de los que más tienen. La gran mentira. Siempre la gran mentira. Lo que tenemos es un elefante que gasta y gasta en cosas superfluas. El dinero se nos va en caprichos, en ministerios, en fruslerías, en burocracia y todo tipo de grasa mala que obstruye las venas de la productividad. Presten atención a lo que dice el economista Daniel Lacalle en Invertia. Creo que es de suma importancia. Si lo que queremos es invertir en sanidad, educación y pensiones, tenemos que centrar la política en crear riqueza, no poner trabas. Si queremos que esos gastos no terminen hundiéndose en términos reales, tenemos que defender la eficiencia y reducción del gasto no esencial y bajar los impuestos. España no recauda ópticamente sí, porque tenga impuestos bajos, sino porque tenemos mucho más paro, empresas mucho más pequeñas y más economía sumergida. Si el gobierno sigue expoliando a las familias y empresas con impuestos confiscatorios, ninguno de esos factores va a mejorar. España ahora debe bajar impuestos para crecer y acabar con el paro y reducir el gasto no esencial para priorizar lo que importa. El espacio fiscal que nos ha concedido no es para convertir a España en un infierno fiscal y paraíso del burócrata extractivo, sino para crecer y crear más empleo. Y además, añade Lacalle, todo esto no se consigue hundiendo a autónomos, consumidores, transportistas, agricultores, familias y pymes a impuestos que ni siquiera van a sufragar una parte del aumento de estructuras clientelares y gasto extractivo. Los que poco a poco vamos interesándonos por la economía, macro y micro, no debemos caer en las redes de la demagogia de un gobierno de izquierdas que ya tenemos constancia de cómo deja España cuando abandona el poder. Por último, Daniel Lacalle sentencia lo siguiente: si queremos salir de esta crisis de manera adecuada y sin terminar con un empobrecimiento general vía inflación y fiscalidad extractiva, debemos trabajar en serio en varios campos. Y apunta lo siguiente: aumentar el crecimiento de la economía productiva, atraer inversión con rentabilidad económica, real, no gasto en elefantes blancos dirigidos desde el poder político, fortalecer el crecimiento de la productividad, o sea, no subvencionar el exceso político mientras se penaliza fiscalmente la alta productividad, crear empleo, no aumentar los costes de contratación y los escollos burocráticos en un país donde un sueldo neto de 1.000 euros le cuesta casi 1.800 al empleador. Si las cosas están como están, y vuelvo de nuevo a quien más sabe, es porque en los últimos 3 años
el gobierno ha disparado el gasto administrativo y superfluo y ahora pretenden subir los impuestos a toda la clase media. El 90%, ojo, el 90% de las subidas de impuestos enviadas a Bruselas recaen absolutamente sobre los trabajadores y clases medias. La crisis que sufrimos es consecuencia directa de la pandemia, pero también de la acción de un gobierno manirroto que ha provocado, por ejemplo, que España fuese el único país que mantuvo o aumentó impuestos en 2020 y el que menos apoyo ha dado al tejido productivo de la Unión Europea y cerró el año con más déficit y aumento de paro que ningún otro país. Nos quieren hacer más pobres y nos quieren convertir en un país de subsidiados. Así que Daniel Lacalle termina de esta manera. España es el único país de nuestro entorno que ha presentado una brutal subida de impuestos, mientras Italia, Portugal y otros países entienden que la consolidación presupuestaria tiene que venir del crecimiento y el empleo, no del aumento del esfuerzo fiscal. Aquí la ideología extractiva y ciertamente confiscatoria del sanchismo desoye cualquier dato real. Su objetivo es expandir el peso del gobierno en la economía a cualquier precio y extraer de los contribuyentes todo lo que pueda. Leer para opinar, leer para ser libres, leer para que no nos engañen. La economía de la extrema izquierda nos aleja cada vez más de la salida de esta crisis. Hasta aquí nuestra reflexión de hoy lunes. Volveremos el miércoles con más libertad y siempre con el claro objetivo de trasladarles un análisis riguroso de lo que acontece. Cuídense mucho, sean felices. Chao.